Hola a todos, me llamo Ana Elena Murguía. Soy médico internista y me dedico a la ecosalud. Estoy presentando a ustedes un proyecto que Dios puso en mi corazón llamado Ecosalud, proyecto divino, autosanación. Antes le había llamado un reto social, pero como era muy largo y no sé hacer las cosas cortas, tuve que cambiarlo para que alcance el tiempo. Voy a presentarles entonces que el mundo está lleno de enfermedades que se ven desde el Génesis y que tiene curación todas ellas, todas estas enfermedades, pero no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien nos ha dado salvación y vida eterna, como dice su palabra. Todos podemos ver en Génesis 26, 1, 26, 28, que nos dice que fuimos hechos semejantes a Dios para que cuidemos su creación, porque nos puso como mayordomos de ella. Pero por la desobediencia del hombre le llevó a padecer enfermedades. Y es por esto, por lo que este proyecto se basa en el Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescate del hoyo tu vida, de modo que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Porque cuando nuestra alma bendice a Dios, todo cambia. Este proyecto de Ecosalud, enfocado en la autosanación, o curaciones de fe o milagros, como le quieran llamar, vamos a descubrir qué es sanarse a sí mismo. ¿Por qué decimos que Dios nos sana? ¿De dónde vienen las enfermedades? Y la interrelación que hay con el medio ambiente, de tal manera que podemos llamarlas milagros o curaciones de fe. En el medio ambiente se destaca la gran evidencia del daño por causa de la actividad humana, lo cual lastima a su vez la salud física, mental, social, cultural del hombre, según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y tenemos que hacer algo para autosanar, porque realmente la relación existente entre salud, enfermedad y medio ambiente afecta las 18 dimensiones del ser humano y repercuten en el bienestar físico, mental, social de la persona. Así que es importante ver por qué nos quedamos cortos cuando hablamos solamente de cuerpo, mente y relaciones interpersonales o sociales. Estas son las 18 dimensiones del ser humano, que empiezan en la cabeza y terminan en los pies. Y vean la imagen del estatua de Nabucodonosor en Daniel 2, que nos dice que cada una de las partes estaba compuesta por metales preciosos. Y al final los pies estaban hechos de manera dual, de hierro y de barro. En la actualidad la cabeza ya desapareció. Ustedes han visto que desapareció la espiritualidad y la afectividad, la religiosidad, perdiendo también los conceptos de corporalidad, no aceptando a algunos el cuerpo de hombre o mujer que se les ha sido dado por el Creador. Ahora bien, nuestros miembros superiores denotan economía. Al lado derecho es dar, al lado izquierdo es recibir. La sexualidad está del lado izquierdo. Lo veremos más adelante. Pero también ha cambiado a partir de la liberación femenina. Pues bien, en nuestro abdomen vemos la creatividad, la mentalidad, la estética, la comunicación, el conocimiento y la cultura, que si bien no han desaparecido del todo, pretenden los gobiernos acabar con eso. Por último, tenemos los mundos de los pies, donde la parte más importante es la familia, y estamos en esta época que está desapareciendo la familia y la racionalidad. Por lo tanto, estamos en los pies. Un gobierno dual que es de barro y de hierro,
que nos demuestran que la sociedad y la política hacen historia, tristemente. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios es el que prevalecerá. ¿Por qué le llamamos ecosalud? Que es un proyecto divino. Sencillo, porque Dios nos ha creado con un propósito. Y si me pregunto quién soy hijo de Dios. Jeremías 1:5 me dice que desde el vientre de mi madre lo conocí y nos creó con un propósito, con toda bendición espiritual en las mansiones celestiales. Así que de dónde vengo es de las mansiones celestiales, según Efesios 1, 1:4. Entonces fuimos apartados como hijos suyos, ¿verdad? Como por su redención, por su sangre, por el perdón de pecados, y nos hizo sobreabundar toda inteligencia y sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es lo que nos dice. Por eso estoy aquí. ¿Y a dónde voy? Primero estoy aquí porque tengo una identidad celestial y vengo a cumplir el propósito de Dios. Porque el Salmo 138:8 me dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No mi propósito, sino el propósito de Dios en mi vida, hasta que mi espíritu vuelva a Dios quien lo formó. En Eclesiastés 12:7, es decir, que Dios me quite el hálito de vida que me dio y regrese a Él, como lo dice David en el Salmo 104:29. Es evidente que necesitamos una fuerza especial ante las adversidades, pero esa fuerza Dios nos la da para poder soportar hasta su venida. Veamos lo que dijo Jesús acerca de los tiempos del fin en Génesis, antes del diluvio, de Génesis del capítulo 6 al capítulo 8, y después del diluvio en Mateo, Jesús mismo, en Mateo 24 al 26. Por eso, yo tengo estas tres razones que considero un proyecto divino. Hay muchas más, pero nada más quiero mencionarles esas tres. ¿Por qué hablamos de autosanación? Miren, Jeremías 17:14 nos dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Revisé varias versiones de la palabra de Dios y en todas dice lo mismo, solamente cambia salvo por salvado. Así que nos cuestionamos si es sanarse a uno mismo. Santiago 5:15 nos dice que la oración de fe sanará al enfermo. El versículo 16 nos sigue diciendo que si confesamos nuestros pecados los unos a los otros, podemos ser sanados. También nos dice en Job 5:18 que Dios abre la herida y la vuelve a cerrar, porque eso es lo que hace Dios con nosotros cuando no hemos comprendido su voluntad. Nos recuerda que dependemos total y absolutamente de Él. Él nos recuerda, como Salomón, en Proverbios 3, 7 y 8. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Debemos temer a Jehová y apartarnos del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y por último, quiero decirles que también está aquello que le dijo Jesús a un centurión cuyo criado estaba enfermo, ¿verdad? Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor Jesús, después de cierta disertación, le dice al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Autosanación? ¿Me siguen hasta aquí? Tal vez hayan perdido el interés de la autosanación, que es un principio que pudo haberles llamado en un principio la atención. Sin embargo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, y tú, Señor, lo haces. Tenemos que estar en conexión con nuestro Creador para poder ser sanados, y algunos le llaman así autosanación, porque no hay evidencia científica de haber sido curados. Así que llaman milagros o oraciones de fe, pero nosotros le llamamos una relación íntima con el Creador, con el Eterno, con el Señor, con Dios, como le quieran llamar.
Ahora bien, ¿por qué enfermamos? Si somos hijos de Dios, si somos hijos de Padre Celestial, ¿por qué enfermamos? Simple. Las enfermedades se generan por los malos pensamientos, como ya dije. ¿Cómo llegaron esos malos pensamientos a nosotros? Hay 10 venenos que quiero comentarles que intoxican nuestra vida y que han estado presentes desde el principio de la creación, por la desobediencia del primer hombre. Y en Génesis nos dice la secuencia de eventos venenosos tóxicos que afectan nuestra vida. Primero la incredulidad de Eva a Dios y la incredulidad a y la credulidad a la serpiente que vemos en Génesis 3, 4, 6. Luego de que probó a Adán, huyen y se esconden. Aquí tenemos las primeras señales de que las emociones nos llevan a cometer actos malos porque nos escondemos. Mejor dicho, ¿por qué nos queremos esconder? La serpiente sembró enemistad porque cuando Dios sentencia a los tres, a la serpiente, al hombre y a la mujer, se viene una cascada de experiencias de ser posible que no hubieran pasado, pero Dios tenía un plan divino para todo. Esa enemistad y violencia la encontramos en Génesis 3:15, porque les dice a Eva y a la serpiente, habrá enemistad entre tus hijos y los hijos de la mujer, y también tú le herirás en la cabeza y la serpiente en su talón de Aquiles. Triste situación. Luego sentenció a los dos, a ambos, al hombre y a la mujer. Se desearán sexualmente el uno al otro, pero también vas a cultivar la tierra con dolor y vas a tener a tus hijos con dolor. Génesis 3:16 al 21. Y los corrió del huerto. Y hasta ahí pensamos, y son 7 venenos: la incredulidad, la huida, el miedo, la enemistad, la violencia, los deseos sexuales y el dolor. Vamos a ver otros 3. Cambiamos de capítulo y vamos al capítulo 4. Y entonces dice que Abel con su hermano Caín ofrecieron ofrenda a Dios y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces viene la envidia. Y la envidia genera muerte porque lo llama al campo y lo mata. Es frustrante para él y empezó a maquinar solamente el mal. O sea que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, como dice Génesis 6:5. De continuo pensaban en su corazón, dice, solamente el mal. No nos dice que los pensamientos están en el cerebro, sino en el corazón. Pero eso es otra historia, porque el corazón nos avisa de las emociones a latir rápidamente en nuestro corazón y nos ahoga cuando estamos disgustados, alegres, tristes, con miedo, etc. Es el mismo síntoma. La cuestión es cómo lo interpretamos nosotros. El síntoma lo interpretamos según el medio ambiente porque necesitamos estímulos externos que llegan a nuestro pensamiento, primero nuestro pensamiento, luego de ahí a nuestro sistema digestivo, genera sustancias que viajan por toda la sangre hasta el cerebro y luego la información la convierte en otras sustancias que van a los riñones y los riñones elevan la presión arterial, el corazón aumenta sus latidos y nos da asco, queremos vomitar, tenemos sensación de retirarnos, de respirar profundo, de escondernos, que nadie nos encuentre. Sucede en nuestro organismo todo eso. Pero lo más importante es lo que hacemos. O sea, son las respuestas que le damos a las otras personas. Pero la experiencia que hemos guardado que se llama sentimiento, lo tenemos a través de nuestros padres que nos han enseñado de esta manera. Y entonces debemos desaprender para aprender. Aprender, sí, el secreto del arte de no enfermar. Pero si vemos una jeringa, pastillas, simplemente oímos sobre virus y pasamos por una experiencia desagradable, la respuesta o acción, actitud y la forma en que nos comunicamos es desagradable también. Y eso afecta a los demás. Pero reaccionamos con disgusto, enfado, miedo, sorpresa, pero nunca con alegría o entusiasmo hasta que nos dicen
¿Qué debemos, qué debemos hacer? Complementar con ejercicio. Por tal motivo también es necesario hacer ejercicio, no nada más físico, sino con nuestra mente, con nuestro corazón, para que funcionen como antídotos para cada veneno que debemos reconocer en nuestra vida. Pero no solo esto, además debemos complementar con una dieta saludable, una alimentación que no es solo para mantenernos con salud, sino que también mantener saludable a nuestra mente y también a nuestro entorno. ¿Por qué digo así? Simplemente porque podemos hacer nuestra propia alimentación una buena mayordomía con huertos verticales urbanos, hidroponía, etcétera, que son sustentables. No conforme con esto, también debemos incluir un cambio de pensamientos que dicen que deben ser positivos, pero nosotros tenemos una cascada de pensamientos. Pero recuerden, tenemos nosotros la prioridad de escoger lo que pensamos porque tenemos libre albedrío. Para finalizar, debemos tomar en cuenta que la mayor parte de las enfermedades vienen del entorno que fluye en los pensamientos y estos generan nuestras emociones y estas nos hacen actuar ante los demás. Así que si podemos sanar con una relación íntima con Dios, porque el secreto está en nosotros. Pero hay que decirlo, ¿verdad? En resumen, considerando el motivo por el que fuimos creados por Dios, que ha puesto este proyecto en mi corazón, en este momento, que se hagan conscientes de que estamos contaminando el mundo con sustancias tóxicas que llamamos venenos, como emisiones de gases raros a la atmósfera, que no son a veces dados por la atmósfera, sino por nuestra boca, nuestra manera de hablar. Como lo más importante es que significa que nos debemos levantar y de ceñirnos de toda la armadura de Dios, como dijo el apóstol Pablo, rodeándonos de la verdad, rectitud, paz, fe y leyendo la palabra de Dios, conociendo el bien y el mal para no afectar nuestra espiritualidad. Hay quienes dicen que estamos en los nuevos tiempos para llegar a conocer otra vez la espiritualidad como la conoció el pueblo de Dios. Y con esto quiero terminar. Quiero terminar y decirles que si hay alguna pregunta, con todo gusto estoy para contestar. Gracias.